Boproso Tom y Esli vale la pena pasar la vejez cerca de los hijos suscita muchas reflexiones. Muchos acarician el sueño de un refugio tranquilo, rodeado de la familia, imaginando veladas entrañables, llenas de risas de los nietos, sintiendo el calor del apoyo y el cariño de los seres queridos. Parece bastante lógico que, después de largos años dedicados a la crianza de los hijos y a depositar en ellos toda el alma, al atardecer de la vida estén cerca, dispuestos a corresponder de la misma manera. Sin embargo, la realidad a menudo presenta un panorama muy diferente. En lugar de la comodidad esperada, puede surgir tensión. En lugar de alegría, una sensación de soledad rodeado de familiares. Y en lugar de amor, la sensación subyacente de que te has convertido en una carga. Mudarse cerca de los hijos, que parecía un paso tan lógico y deseable, a veces se convierte en una amarga decepción. ¿Por qué tantas personas que han dado este paso se enfrentan al dolor, la decepción e incluso la pérdida de su propia identidad? ¿Por qué, después de mudarse, de repente descubren que se han vuelto invisibles en la vida de sus hijos, que sus necesidades y deseos son ignorados y que su opinión no se tiene en cuenta? ¿Por qué muchos ancianos, estando rodeados de sus seres queridos, se sienten desapercibidos y solos? No se trata simplemente de cuestiones domésticas. Son cuestiones fundamentales que afectan a los aspectos más profundos de la existencia humana. La autoestima, el sentido de la dignidad, el bienestar emocional y la posibilidad de vivir los años que quedan de forma plena y feliz. Las respuestas a estas preguntas ayudarán a comprender cómo evitar las decepciones y construir relaciones armoniosas con los seres queridos al final de la vida. La vejez no es solo el capítulo final del libro de la vida, sino la oportunidad largamente esperada de dedicarse a los propios intereses y deseos. Pero, ¿qué ocurre cuando, en lugar de un merecido descanso, la persona se ve atrapada por las obligaciones familiares, las esperanzas injustificadas y los interminables intentos de encontrar su lugar en una nueva realidad creada por sus hijos? Desde la infancia se implanta en la conciencia una imagen idealizada de la familia. Padres, hijos, nietos, todos juntos, en estrecho círculo. Se imagina una imagen en la que, en la vejez, la persona, cómodamente sentada en una mecedora, observa la vida que bulle a su alrededor. Hijos e hijas, nietos, llenando la casa de ruido, risas y conversaciones animadas. Esta imagen parece correcta, reconfortante, natural. Porque así es como debería ser, ¿verdad? Criamos a nuestros hijos, los rodeamos de cuidados, sacrificamos nuestros intereses por su bienestar. ¿No es natural esperar que quieran estar cerca cuando nosotros mismos necesitemos apoyo? Sin embargo, detrás de este sueño idílico se esconde una cruda realidad de la que no se suele hablar en voz alta. La persona se muda cerca de sus hijos, esperando comunicarse y participar en sus vidas, pero de repente se da cuenta de que su mundo ya se ha formado y funciona según sus propias leyes. Su universo no gira en torno a ella. Tienen trabajo, sus propias preocupaciones, sus propias familias y aficiones. La presencia de la generación anterior no se convierte en el centro de su universo, sino más bien en un complemento, y no siempre deseado. En lugar del calor esperado del hogar, la vida puede convertirse en una serie de experiencias extrañas y penosas. Se invita a la persona a las celebraciones, pero se siente más como un observador externo que como un miembro de pleno derecho de la familia. Sus consejos no son solicitados, ya que sus seres queridos han formado su propia visión de él. Mundo. El deseo de atención choca con un muro de ocupación y prisa, y poco a poco llega la conciencia. Cuanto más cerca físicamente, más lejos emocionalmente. La razón no reside en la falta de amor, sino en un estilo de vida diferente. Los familiares no necesitan el modelo de familia que la persona creó en su día. Están acostumbrados a la independencia, a su propio ritmo, en el que su presencia constante empieza a disonar. Al principio pueden mostrar paciencia, tratando de integrarla en su rutina, pero con el tiempo se hace evidente cómo evitan las reuniones o se comunican por sentido del deber.
la terrible conciencia de que la presencia no aporta alegría, sino que sobrecarga a los seres queridos con preocupaciones adicionales, se convierte en la fuente de la primera decepción. En lugar de las esperadas veladas familiares entrañables, surge una sensación de vacío. El deseo de cercanía se convierte en una sensación de inutilidad. Parecía que cerca de los hijos sería más fácil, pero en cambio llega la sensación de pérdida de algo importante: la propia vida. Al principio, la persona tiende a encontrar justificaciones a la situación, consolándose con la idea de que la generación más joven está ocupada y esperando que las relaciones mejoren pronto. Se convence de la discreción de su presencia, posicionándose como un ayudante, dispuesto a acudir al rescate en caso de necesidad. Sin embargo, el tiempo pasa inexorablemente, y al cabo de unos meses empiezan a manifestarse detalles que antes habían escapado a la atención. Un observador atento nota la tensión que se desliza en las miradas de los hijos cuando aparece, percibe las notas de irritación en la voz en respuesta a una oferta de ayuda. Внуки, которых он представлял сидящими у него на коленях, теперь предпочитают общение с электронными устройствами, избегая разговоров. И тогда приходит отрезвляющее осознание того, что долгожданное внимание, тепло и участие остаются лишь несбыточной мечтой. Это чувство сродни предательству собственных надежд, ведь долгие годы жизнь была посвящена семье и детям, в которых он видел опору и защиту от одиночества. Однако теперь он ощущает себя стоящим на пороге их жизни, а не внутри нее, словно гость, задержавшийся слишком долго. Осознание собственной тягостности для близких людей – это удар, пронзающий самое сердце. Человек наблюдает, как его появление вызывает не искреннюю радость, а лишь чувство долга, тягостное обязательство. Он видит на лицах родных натянутую вежливость, за которой скрывается рассеянность, погруженность в собственные мысли и заботы. Слова повисают в воздухе, не находя отклика, а время, проведенное вместе, кажется им бременем, которое они стремятся поскорее сбросить. Ирония судьбы заключается в том, что стремление быть ближе к родным, чтобы избежать одиночества, приводит к еще большему отчуждению. Нет ничего горше, чем ощущать себя лишним среди тех, кого любишь больше всего на свете. С течением лет обостряется восприимчивость к чужому отношению, особенно к тем, кто дорог сердцу. Человек безошибочно улавливает разницу между искренней радостью и натянутым приятием, за которым скрывается внутренний вздох. Даже если внешне все пристойно, тонкие нюансы выдают истинное отношение. Едва заметная пауза перед ответом, взгляд, скользящий по экрану телефона во время разговора, легкая напряженность в голосе. Эти детали невозможно не заметить, они врезаются в память, словно занозы. Внезапно приходит осознание, что присутствие стало для детей не радостью, а повинностью. Они не произносят этого вслух, но это читается между строк. Приходя в гости, человек слышит дежурное предложение чая, но не чувствует приглашения остаться подольше. Его благодарят за помощь с внуками, словно выполняя формальность, ставя галочку в списке дел. Попытки рассказать о своей жизни наталкиваются на встречный поток рассказов о проблемах, работе и новостях детей, и человек замолкает, понимая, что его истории не представляют особого интереса. Наступает момент, когда приходит болезненное осознание. Присутствие стало бременем, которое несут родные. Возможно, они даже не отдают себе в этом отчета, но для человека это становится очевидным фактом, от которого некуда бежать. Наступает момент, когда дети начинают обозначать личные границы, произнося фразы, полные новой самостоятельности. «Мама, сегодня у нас свои планы, мы заняты». Или «Папа, ты же понимаешь, у нас своя жизнь». В речи появляются нотки обособленности. «Нам нужно личное пространство. У нас теперь своя семья. Надеемся, ты не обидишься, если мы поедем вдвоем?» И хотя в ответ звучит понимающая улыбка и слова поддержки, в душе возникает ощущение пустоты. Это не обида и не злость, а скорее осознание перемен. Невозможно винить детей, ведь желание быть рядом исходило от самого родителя. Однако приходит осознание, что представление о семейной близости было односторонним,
и для них это понятие наполнено иным содержанием. Самым трудным оказывается признание собственной ошибки в этих ожиданиях. Переезд поближе к детям может обернуться коварной ловушкой, ведущей к утрате личной независимости. Вначале кажется, что ничего не изменится, что сохраняется своя жизнь, просто рядом будут близкие люди. Но реальность вносит свои коррективы. Свобода постепенно уходит. Сначала это проявляется в мелочах, распорядок дня начинает подстраиваться под расписание детей. Возникают мысли: как я могу уйти? Вдруг им понадобится моя помощь. Планы все чаще согласовываются с их графиком, собственные желания отходят на второй план ради удобства близких. Постепенно это становится новой реальностью, где личное время больше не принадлежит себе. Постоянная готовность прийти на помощь, забрать внуков из школы, помочь по хозяйству, присмотреть за домом во время их отсутствия становится нормой. По мере развития событий отказ становится все более затруднительным. Незаметно для себя человек обнаруживает, что его личные границы постепенно стираются. Он уже не может покинуть место пребывания, не предупредив об этом заранее. Принятие решений происходит с учетом удобства других, а не собственных потребностей. В сознание закрадывается сомнение, не является ли эгоизмом забота о себе, когда дети нуждаются в поддержке. И тогда приходит осознание утраты личной свободы. Однако наиболее трагичным является не изменение бытовых условий, а потеря уважения. Постоянное присутствие и доступность приводят к тому, что человека начинают воспринимать как нечто само собой разумеющееся. Это происходит не из злого умысла, а в силу особенностей человеческой психологии. То, что всегда находится под рукой, утрачивает свою ценность. В прошлом, когда человек жил отдельно, каждая встреча была особенным событием. Los hijos y nietos esperaban con ansias su llegada. Pero ahora, con su presencia constante, se transforma de un invitado deseado en un elemento familiar del interior, al que todos se acostumbran y cuya posible desaparición ya no se contempla. El hombre creía que la cercanía traería más calor, pero al final le privó de lo más importante, la sensación de su propia importancia. Paradójicamente, cuanto más accesible se vuelve, menos se le valora. Las diferentes generaciones tienen diferentes puntos de vista sobre la vida, y con la edad se hace cada vez más difícil ignorar estas diferencias. Cuando el hombre vivía lejos de sus hijos, le parecía que entre ellos reinaba una asombrosa comprensión mutua. Los encuentros esporádicos se llenaban de conversaciones sinceras, intercambio de noticias y una sensación de total armonía. Sin embargo, cuando el destino los volvió a reunir bajo un mismo techo, se hizo evidente que entre ellos no solo había una diferencia de opiniones, sino un abismo que separaba sus mundos. Él estaba acostumbrado a un estilo de vida, con su calma y mesura, mientras que sus hijos vivían al ritmo frenético de la era moderna. Su actitud hacia los valores familiares le parecía demasiado independiente, como si buscaran aislarse de los lazos de las tradiciones. Él, movido por un sincero deseo de ayudar, intentaba compartir su experiencia vital, dar sabios consejos, pero en lugar de gratitud solo encontraba miradas cansadas y la frase: «Mamá, ya nos apañaremos nosotros». Al intentar contribuir a la educación de sus nietos, se topaba con la resistencia. «Papá, ahora hay otros métodos, no te metas». Poco a poco crecía un doloroso sentimiento de alienación, como si se hubiera convertido en un extraño en esta nueva familia. Las conversaciones, iniciadas con buenas intenciones, se apagaban, los temas se esfumaban y él no seguía sus intereses, no entendía sus chistes y no compartía sus aficiones. Quería transmitir a sus hijos su sabiduría, acumulada durante años, pero ellos no se apresuraban a aceptarla. Y lo más amargo es la sensación de que su experiencia vital ya no tiene para ellos el valor que él imaginaba. Surgía la sensación de que sus conocimientos y habilidades estaban obsoletos, y sus consejos se percibían como una intromisión molesta en su vida independiente. A veces da la sensación de que cada comunicación con los hijos se convierte en una especie de batalla.
Es una lucha por su atención, por una pizca de respeto, por la confirmación de su propia importancia en sus vidas. Sin embargo, cada vez es más frecuente la sensación de que se mantiene un diálogo en diferentes idiomas, de que las palabras pierden su fuerza y su sentido. Hay que reconocer que, incluso estando cerca, los hijos viven en su propio mundo, donde la entrada está prohibida. La presencia física no es capaz de superar este muro invisible de alienación. Y entonces, inevitablemente, surge la pregunta: ¿valió la pena cambiar su vida, mudarse para estar más cerca? ¿Se ha logrado la cercanía deseada? ¿O, por el contrario, se ha hecho evidente que entre las generaciones siempre ha existido un abismo que simplemente no se notaba debido a la distancia? La decisión de vivir cerca de los hijos a menudo se presenta como un camino hacia la alegría y la paz. Pero hay un matiz que es difícil de prever. Cuanto más cerca está el padre, más fuerte puede ser el sentimiento de culpa en los hijos. Empiezan a sentir la carga de la responsabilidad por la soledad del padre o la madre, por sus esperanzas y preocupaciones. Y en lugar del calor familiar esperado, surge una tensión invisible. El deseo de comunicarse choca con su cansancio y ocupación. No se niegan directamente, pero se siente que las peticiones les causan una incomodidad interna, les atormentan el alma. En el fondo, los seres queridos experimentan sentimientos contradictorios. Aman, valoran la conexión, pero a veces se dan cuenta de que vivir de forma independiente beneficiaría a todos. No tendrían que preocuparse constantemente de que el hombre espera su llegada. Necesita comunicarse, que su mundo se ha reducido al marco de sus vidas. Y así, como una sombra, se insinúa la comprensión de que las relaciones están sufriendo cambios. Las visitas no se hacen con el corazón ligero, sino con temor. ¿No perturba su paz? ¿No se vuelve molesto? Ya no le reciben con la misma alegría sincera de antes, sino con un matiz de sentido del deber. Hay que visitar, es necesario llamar. Incluso si las peticiones no se expresan, los seres queridos sienten una responsabilidad invisible por su bienestar. Lo más doloroso es darse cuenta de que se ha convertido en lo que antes temía más. Se esforzaba por ser una fuente de alegría, no una carga, pero ve cómo sus familiares se esfuerzan por mostrar atención, aunque en su mirada se vislumbra una tensión interna, un intento de encontrar un equilibrio entre sus propias necesidades y las suyas. El deseo de estar más cerca se ha convertido en la comprensión. El amor no ha disminuido, pero ha adquirido otros matices. En él ha aparecido una parte de culpa, una mezcla de obligación, lo que, sin duda, cambia su sabor. Y así, atormentado por las dudas, el hombre se pregunta: ¿valió la pena cambiar algo? Con el paso de los años, la esencia humana sufre cambios, haciéndonos más susceptibles a los efectos emocionales y físicos, lo que, a su vez, aumenta nuestra necesidad de apoyo por parte de nuestros seres queridos. Uno de los aspectos más sutiles pero peligrosos de coexistir con la descendencia es la formación gradual de una dependencia que, en las primeras etapas, parece completamente inofensiva. Uno puede creer sinceramente que mantiene su independencia, pero con cada año que pasa, su existencia se entrelaza cada vez más con la vida de sus hijos. La toma de decisiones independientes se vuelve cada vez más rara, dando paso a las solicitudes de ayuda y la participación de los seres queridos. En algún momento, uno se da cuenta de que ya no es el amo absoluto de su destino, y su vida comienza a estar determinada no por los deseos personales, sino por la conveniencia de quienes lo rodean. Por ejemplo, surge la intención de ir a un sanatorio para recibir tratamiento, pero los niños convencen. ¿Para qué? Después de todo, puedes pasar tiempo con tus nietos. Surge el deseo de comprar algo para uno mismo, pero el pensamiento se desliza en la mente. ¿Y si los niños lo necesitan? Los planes. Para gastar dinero en los propios placeres se posponen indefinidamente con el pensamiento: ¿qué pasa si tengo que pedirles ayuda en el futuro? La dependencia financiera se acerca sigilosamente, comenzando con manifestaciones menores. Mamá, ¿te lo compraremos? Papá, lo pagaremos todo.
Sin embargo, gradualmente se pierde la sensación de independencia al disponer de los propios fondos, y uno comienza a vivir mirando constantemente la opinión de los hijos. Al final, comienzan a determinar las necesidades de los padres, decidiendo lo que necesitan y lo que no. Posteriormente, puede seguir la propuesta. ¿Tal vez deberías mudarte a un apartamento más pequeño? ¿Por qué gastar dinero en eso cuando hay cosas más importantes? Sin embargo, la dependencia emocional es la más insidiosa y difícil de curar. Uno se acostumbra tanto a la presencia de otras personas en su vida que gradualmente pierde la capacidad de existir de forma independiente. Se olvida la sensación de libertad y autosuficiencia, y la ausencia de una llamada telefónica de los seres queridos provoca un estado de apatía y desesperanza. Sin su participación en la vida, la personalidad parece dejar de existir, ya que su existencia está inextricablemente ligada a la vida de otras personas. En tal situación, uno se da cuenta de que ha caído en una especie de trampa. La mudanza, realizada con el propósito de estar más cerca de los familiares, se convierte en la imposibilidad de abandonar este lugar. El miedo a lo desconocido y la costumbre del estilo de vida actual paralizan la voluntad, haciendo dudar de la existencia de una vida propia e independiente. Pero existe un camino alternativo que permite evitar disolverse en la vida de otra persona y construir una vejez feliz de acuerdo con los propios deseos y necesidades. Este es el camino de la independencia, que no consiste en la alienación y el aislamiento, sino en preservar la propia individualidad, intereses y aficiones. Vivir separado no significa alejarse de los seres queridos, sino que, por el contrario, permite preservar el valor de cada encuentro, llenándolos de significado y alegría mutua. Se trata de entrar en la vida de sus hijos no como un objeto interior familiar, sino como un invitado esperado. Es importante seguir siendo una personalidad interesante con la que se quiere compartir pensamientos, no solo una persona a la que hay que recordar. La vida no debe terminar con el crecimiento de los hijos. Puede ser rica y brillante si se evita el apego excesivo a ellos. Estas no son solo palabras bonitas, sino formas efectivas de asegurar una vejez cómoda. Uno puede mantener una estrecha relación con los hijos sin volverse dependiente de ellos. Uno puede amarlos sin construir toda su vida a su alrededor. Es importante seguir siendo padre, pero sobre todo, uno mismo. Entonces, no surgirá la dolorosa pregunta: ¿valió la pena? Un lugar en la vida de los hijos estará asegurado no solo en su casa, sino también en sus corazones, y lo más importante, en la propia casa, donde estará bien independientemente de la presencia de los hijos. Aunque vivir cerca de los hijos en la vejez parece una elección lógica, a menudo conduce a la pérdida de independencia, respeto e incluso alegría de la comunicación. Cuanto mayor es el deseo de cercanía, mayor es el riesgo de disolverse en la vida de otra persona, olvidándose de la propia. La vejez no es el final, sino la oportunidad de vivir para uno mismo, sin mirar a los demás, sin ajustarse a las expectativas de los demás y sin exigir lo imposible a quienes nos rodean. La verdadera cercanía se manifiesta no en la presencia física, sino en la conexión emocional, que se mantiene a pesar de las distancias. Es importante darse la oportunidad de construir una vida en la que no sea una carga, sino que siga siendo una persona a la que respetan, esperan y con la que sinceramente quieren pasar tiempo.